Buenos días nuevamente a todas y todos quienes están conectados en esta sesión. Primero que nada, déjenme agradecerles mucho su participación en este espacio. Estos se enriquecen muchísimo y precisamente con su intervención. Primero, déjenme que empiece explicándoles un poquito sobre ECOS. ECOS es una iniciativa para México y Centroamérica que tiene como objetivo acompañar a organizaciones y colectivas y redes para fortalecerles en sus capacidades internas en temas de pensamiento estratégico, resiliencia financiera, protección integral y comunicaciones estratégicas. Ahora, platicarles también un poco sobre Creatura. En Creatura somos una consultoría especializada en investigación, en facilitación, en comunicación estratégica y asesoría en fortalecimiento institucional para organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos. Entonces, ¿cómo se conectan Creatura y ECOS? Bueno, que precisamente en el marco de ECOS, desde Creatura ofrecemos el servicio que se llama cumplimiento legal, que tiene como objetivo contribuir a la resiliencia de organizaciones para disminuir sus riesgos legales, es decir, ayudarles a que cumplan con el marco legal al que están obligadas a cumplir. Ofrecemos entonces servicios para acompañarles en el cumplimiento legal en materia fiscal, laboral, corporativo, internacional y administrativo. Y bueno, esta mañana justamente vamos a platicar sobre temas laborales y para eso les presento a Karina. Karina Barriga, nuestra expositora, es consultora senior en Creatura. Ha dedicado toda su práctica laboral a temas, pues sí, laborales y lleva 2 años trabajando de manera muy cercana y muy sensible con organizaciones de la sociedad civil y colectivas. Y bueno, ahora sí, entrando un poquito a la dinámica de esta sesión, Karina nos va a ir presentando las fases que implican precisamente transitar de un esquema de contratación de honorarios a nómina. Y al cierre de cada fase vamos a estar abriendo espacios de preguntas y respuestas. Para ello les pido que por favor vayan colocando todas sus dudas en el chat de aquí de Zoom. Yo las voy a ir ordenando y cuando Karina termine de platicarnos el tema, vamos a ir, pues sí, exponiendo las preguntas para que ella nos ayude a responderlas en cada una de las fases. Entonces, por favor, pongan sus preguntas en el chat. Adelántense, no importa, yo voy a ir haciendo ese trabajo de ordenarlas. Y bueno, eso en cuanto a la dinámica del chat. Y ahora, de la sesión, perdón, ahora sí entrando un poco al tema que nos importa y que nos reúne hoy, y a manera de encuadre, déjenme empezar diciéndoles que una asociación civil que tiene el estatus de no lucrativa frente al SAT solamente tiene un beneficio fiscal y no patronal o laboral. Me explico. Una vez que una asociación civil solamente recibe ese incentivo gubernamental, que es el de no pagar impuestos por los ingresos que recibe, pero patronalmente es un centro de trabajo, es decir, un patrón que tiene todas las obligaciones igualitas a las de una empresa lucrativa. Esto es un poco injusto y un poco raro, pues sí, ¿verdad? Porque no tenemos el fin de lucro, pero nada, pues laboralmente somos idénticos a cualquier empresa y tenemos por ende todas las obligaciones de cualquier patrón. Y eso como encuadre general, ahora aterrizando un poquito más en el tema, que es cómo pasar a nómina y qué nos implica tener a nuestro equipo contratado en nómina. Cuando decimos en nómina es con prestaciones de seguridad social y con todas las prestaciones laborales a las que nos obliga la ley, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, etcétera. Algo que hemos visto mucho en el sector, en nuestro trabajo, es que se utiliza normalmente como solución ante la precaria situación en la que operan algunas o varias organizaciones de la sociedad civil, es contratar a su equipo a través de un esquema de honorarios, es decir, con un contrato de prestación de servicios. Y eso, déjenme decirles que sí les representa un riesgo, porque lo que realmente le importaría o le importa a la autoridad laboral
es lo que sucede en la realidad. Si tenemos un contrato de honorarios desde hace 3 años con una misma persona que va todos los días a nuestra oficina, que recibe instrucciones, es decir, que hay una subordinación de parte de algún superior y que le damos, por ejemplo, equipo, en fin, hay muchas cuestiones que caracterizan a una relación laboral, pues sin importar cómo se llame el contrato que tengamos firmado, existe el vínculo laboral y por eso existe la obligación de darles todas las prestaciones y de cumplir como patrón. Entonces, es por eso que consideramos importante dejarles sobre la mesa las reflexiones y los elementos para que ustedes puedan tener y hacer una valoración de qué les implicaría pasar a nómina, porque es lo que todas debiéramos estar haciendo, para que puedan tomar eventualmente la decisión pues de regularizarse, ¿verdad? Como patrones y patronas. Y sin más introducción, pues le doy la palabra ya a Karina para que empecemos a hablar sobre el tema. Muchas gracias, Marta-Lu. Ahorita vamos a tener una presentación atrás. Bienvenidas a todas. La verdad es que me da mucho gusto que estén interesadas en este tema, sobre todo por la sensibilidad del tema. Y les quiero explicar de qué va esta migración que nosotros consideramos. La siguiente. ¿Por qué tenemos que considerar pasar a nuestros colaboradores a nómina o siquiera pensar si esta parte es viable para nuestra organización? Lo primero es, tenemos que darles también certeza a nuestros colaboradores para que sepan en dónde están parados en la organización. Si se van a quedar como prestadores de servicios, lo primero que tengo que decirles es, no está mal que existan prestadores de servicios. Hay incluso personas que este esquema les favorece más que incluso el de nómina, pero migrar a nómina es también darles facultades a tus trabajadores como la seguridad social para que el día de mañana puedan acceder a una pensión y también da una cierta estabilidad en el empleo, en donde estamos parados frente a la organización. Este sentido de pertenencia, decir, no solamente vengo a colaborar día a día, sino también pertenezco a la organización porque ya soy parte de un todo. Entonces, pues bueno, es importante siquiera que consideremos este tema. La siguiente, por favor. Gracias. Nosotros quisimos dividir este tema que puede ser un poquito amplio en distintas fases. ¿Por qué? Porque cada una de estas fases requiere no solamente cronológicamente un avance, sino requiere su especialización. Son 5 las principales para ya considerar que estamos en un porcentaje amplio de ya soy un patrón. Entonces, vamos una por una a hablar e incluso va a haber pausas para preguntas, porque quiero que quede claro cada fase antes de pasar a la siguiente, porque nos vamos a ir llenando un poquito más de obligaciones y de requisitos, y no me gustaría que llegáramos a la quinta fase cuando las primeras no se han entendido en su totalidad. Pero vamos a entrar a la primera. La primera es la más importante que tienen que considerar. Antes de dar certeza a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, es el presupuesto. ¿Qué es este presupuesto? ¿Cuánto nos va a costar financieramente a la organización migrar a nómina? Tenemos que revisar si existe la capacidad económica y financiera para hacerle frente a todas estas obligaciones. Porque, como veremos en la siguiente fase, una vez que nosotros seamos considerados patrones frente a la autoridad, estamos expuestos al ojo de la autoridad a que nos multe, a que nos verifique, a que nos inspeccione. Entonces, no solamente en el presupuesto se consideran temas básicos de una relación laboral, también hay que considerar estos activos que tenemos que tener en reservas por cualquier cosa al ser patrones, perdón, ya oficiales. ¿De qué va este presupuesto? Bueno, normalmente, una vez que nosotros decidimos considerar migrar a nómina, tenemos que pensar en aproximadamente un 25% adicional de lo que actualmente nos cuesta un colaborador en el esquema que esté. ¿Qué pasa? ¿Qué incluye este presupuesto?
Bueno, incluye las aportaciones de seguridad social. Aquí me voy a detener tantito porque las aportaciones de seguridad social es un triángulo tripartita. ¿Qué quiere decir? Aporta el patrón, aporta el trabajador y aporta, por así decirlo, el gobierno. Igual no lo vemos financieramente en nuestros bolsillos, pero lo vamos a ver el día de mañana con nuestras pensiones y lo vemos en el día a día cuando acudimos a los servicios de seguridad social. Entonces, ¿este pago adicional de qué va? Nos vamos a saltar el triangulito de arriba, que es la parte del gobierno, y nos vamos a las dos partes que nos corresponden, la patronal y la de los trabajadores. Ambas partes van a pagar una parte a la institución, en este caso es el Seguro Social, y eso se ve reflejado en el sueldo. Un poquito más adelante me voy a detener en el tema de los sueldos. También tenemos que considerar en el presupuesto, obviamente, la nómina, el sueldo, lo que se le paga al trabajador por la prestación de sus actividades, las prestaciones obligatorias que son irrenunciables para los trabajadores, que son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Esta no hay forma de que no se pague cuando ya eres considerado un patrón. Y bueno, abajo están las dos explicadas. ¿Qué tenemos que contemplar en este presupuesto? Primero, ¿cuánto nos cuesta actualmente nuestros colaboradores? Y voy a poner un ejemplo. Un colaborador nos cuesta actualmente 10,000 pesos al mes. Vamos a considerar el 25% adicional. Pero antes de considerar este 25%, tenemos que ver una cosa. Si el trabajador va a recibir en su bolsillo los mismos 10,000 pesos que recibe ahorita o si va a recibir menos. ¿A qué me refiero con menos? Porque va a pagar su parte de la seguridad social. Entonces, se va a descontar de esos 10,000 pesos sus aportaciones de seguridad social. Entonces, va a recibir aproximadamente unos 8,200 pesos. Si nosotros como institución decimos, queremos que este colaborador siga recibiendo esos 10,000 pesos en su bolsillo, como los ha estado recibiendo hasta ahorita, entonces hay que considerar que además nosotros vamos a absorber su parte de trabajador. Es decir, tenemos que aumentar un poquito su salario para que no impacte en su bolsillo esta aportación del trabajador en la seguridad social. Entonces, tenemos estos dos escenarios. Yo voy a ganar estos mismos 10,000 pesos y los voy a recibir en mi bolsillo igual, pero además voy a tener aportaciones de seguridad social ya pagadas por el patrón, o mi patrón va a hablar conmigo y me va a decir, a partir de ahora, como ya estás inscrito en el Seguro Social, te tenemos que descontar la aportación del trabajador y vas a recibir un poquito menos en el bolsillo. Esto es una decisión institucional. Me refiero al tema presupuestal. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que dicen, prefiero ganar un poquito menos y recibir menos en mi bolsillo, pero tener acceso a la seguridad social. Hay trabajadores que pues incluso prefieren quedarse en el esquema de prestación de servicios con tal de recibir esos mismos 10,000 pesos. Pero también hay organizaciones que dicen, voy a absorber, al menos momentáneamente, esta parte del trabajador para que él siga recibiendo los mismos 10,000 pesos y además tenga seguridad social. ¿Qué más va del presupuesto? Hace unos momentos mencionaba que hay que tener como ciertas partidas especiales para temas de contingencia laboral. ¿Por qué? Porque si nosotros ya somos considerados patrones, cualquier autoridad nos puede tocar la puerta y decir, necesito revisarte algún tema o alguna obligación patronal, que más adelante vamos a revisar. Pero existen también multas y multas económicas que hay que considerar. Y también hay que tener una partida especial para temas de contingencias en conflictos laborales, es decir, demandas laborales, para que no dejen estado de indefensión a las organizaciones que el día de mañana un trabajador nos quiera demandar y que nosotros tengamos que desembolsar estas indemnizaciones. Y hay que tener esta partida, pues al menos considerada anualmente para que podamos hacer frente a estos imprevistos que autoridades o incluso nuestros propios colaboradores nos puedan poner en riesgo.
Ahora le doy la palabra a Martalú por si hay alguna duda o comentario respecto al presupuesto. Gracias, Cari. Bueno, pues por ahora no hemos recibido ninguna pregunta, pero insisto en que si tienen alguna duda de lo que hasta ahora nos ha platicado Cari, de esta parte como de estimación, de para cuánto nos alcanza, para qué nos alcanza, estamos listos para dar ese paso de ya tener a nuestros trabajadores en nómina o no. Bueno, no sé, si tengan alguna duda, incluso ahorita podría levantar la mano si ya no les da tiempo de escribirla. Pero si no hay mayor duda. Quiero también hacer una precisión. Es muy importante esta primera fase porque la mayoría de las organizaciones trabajan con financiamientos y a veces presupuestamos el financiamiento a 1 o 2 años y decimos tenemos la capacidad económica para tener trabajadores 1 o 2 años, pero probablemente después no. Una vez que estamos dados de alta, si ya no tenemos el financiamiento, hay que dar una baja de trabajadores en el Seguro Social, incluso pausar momentáneamente la alta patronal para que así la autoridad diga, ok, esta organización, este patrón no tiene trabajadores actualmente. Se suspende, por así decir, la relación laboral para que no tenga un impacto económico de seguridad social. Pero eso tampoco es bien visto para la autoridad, que andemos jugando un poquito con las antigüedades y con las prestaciones de los trabajadores. Por eso es súper importante la parte del presupuesto, presupuestar qué tanto tiempo podemos sostener una nómina. Hay organizaciones que nos han llegado que dicen tenemos presupuesto perfecto y cuando ven las estimaciones y las proyecciones de cuánto les va a costar, es cuando dicen, ¿sabes qué? No nos va a costar, no lo vamos a poder aguantar durante mucho tiempo. Entonces, ahí hay que detenernos en esta fase. Es muy importante esta fase. No sé si por ahí hay una pregunta. Hasta ahora no, yo ¿Ok? creo que podemos avanzar a la siguiente fase, pero insisto, por favor vayan dejando sus dudas por ahí para que las vayamos ordenando y podamos planteárselas a Karina y nos las responda. Muchas gracias. La siguiente fase para nosotros es la seguridad social. ¿Qué pasa con la seguridad social? No somos patrones oficiales hasta que no tengamos un registro patronal en el Seguro Social. ¿Cómo se hace este registro patronal? Se hace en línea, se puede hacer presencial, pero bueno, tenemos la ventaja de hacerlo en línea, en donde el Seguro Social nos pide, pues como en nuestros antecedentes corporativos, nos dice, dame tu acta constitutiva, dame aproximadamente cuántos trabajadores vas a tener. ¿Para qué hace esto? Para crear como un perfil interno. Entonces, te da tu número de registro patronal y con este número de registro patronal estás ya en el checklist del Seguro Social. ¿Qué sigue una vez que tienes esto? Bueno, en la primera parte es determinar, autoclasificarte en el seguro de riesgos de trabajo. Recordemos que la seguridad social ampara distintos seguros. No crean que solamente es la clínica del IMSS. Hay muchos seguros que ampara el seguro social, como maternidad, el tema de guarderías, enfermedades, que son las clínicas, las pensiones y el más importante porque solo impacta al patrón, es la de riesgos de trabajo. Cuando nosotros nos damos de alta por primera vez en el Seguro Social, el IMSS nos dice, necesito que me digas, derivado de tus actividades, ¿a qué tanto riesgo están expuestos tus colaboradores al ir a tu centro de trabajo o fuera de tu trabajo? ¿Qué quiere decir? El IMSS tiene como una lista de cuánto aproximadamente tienen riesgo y hace una prima, un porcentaje. Este se cobra de toda la nómina, es un porcentaje pequeñito y tiene una mínima y tiene una máxima. Evidentemente, un patrón que solo tiene trabajadores que hacen chamba de pura oficina, pues su riesgo a algún accidente de trabajo es bajo, no nulo, pero es bajo. Los que tienen las primas más altas son estos patrones que genuinamente sus trabajadores están en riesgo. Minas, temas automovilísticos, plataformas petroleras, estos que continuamente exponen su vida, su físico a acudir a estos centros de trabajo. Entonces te da tu registro patronal y te dice,
vamos a checar tus actividades y te hace un pequeño cuestionario para votarte una prima. Normalmente te da la prima mínima porque anualmente tú tienes que presentar una declaración. Más adelante en obligaciones voy a detenerme más en este punto, pero te dice, cada año yo, el IMSS, tengo que revisar cuántas personas de tu trabajo, de tu registro patronal, cuántos trabajadores tuvieron un accidente relacionado con el trabajo. No una enfermedad cualquiera, no una gripa, no una enfermedad estomacal, algo que realmente impactó de su trabajo a tu colaborador. Entonces, si tuviste varios accidentes de trabajo, varias incapacidades derivadas de accidentes, te sube la prima. Incluso te puede bajar la prima cuando no pasó nada en tu centro laboral durante un año. Entonces, nos da nuestro registro patronal y nuestra prima de riesgo de trabajo. También, ¿qué te dice? Bueno, ¿cuánto te va a costar a ti, patrón, que tus trabajadores estén en nómina? Entonces, la siguiente punto es dar de alta a nuestros trabajadores. Se hace como un perfil dentro de tu registro patronal, se inscribe a cada uno de tus trabajadores con datos generales, número de seguridad social, antigüedad y lo más importante, el salario, porque el salario que nosotros demos de alta en el Seguro Social es de donde va a sacar el mismo Seguro Social la cuota obrero patronal, cuánto le va a costar al patrón y cuánto le va a costar al trabajador tener Seguro Social. ¿Qué más tengo que poner en estos movimientos que se hacen de cada trabajador? Incapacidades, faltas, todos estos movimientos afiliatorios. Cuando alguien se va de la organización, cuando alguien entra, cuando se suspende la relación de trabajo, cuando hay una incapacidad por maternidad. Es como un registro del día a día en lo que pasa en nuestra organización y nuestros trabajadores. Este perfil institucional que hace el Seguro Social para dar cuenta de qué está pasando en el día a día. Me quiero detener también en el tema del salario con el que se cotiza el Seguro Social. Esta parte es muy importante porque si nosotros mentimos en el salario, existen varias cosas. Uno, va a impactar el día de mañana en la pensión del trabajador porque cotizó con un salario distinto al que realmente estaba recibiendo. Y tres, si el Seguro Social, si la autoridad se da cuenta que estamos dando de alta a trabajadores o movemos afiliatoriamente el salario que no es real, el Seguro Social tiene la facultad de ir con el patrón y decirle, me debes, porque tú estás registrando a un trabajador con 100 pesos al día cuando debe haber sido con 300, 400 pesos al día. ¿Por qué el IMSS tiene esta facultad? Porque al IMSS le cuesta prestar el servicio. Cada trabajador que estamos dados de alta en el Seguro Social, vayamos o no vayamos al Seguro Social, ocupemos o no seguros que nos da la seguridad social, al Seguro Social le cuesta a cada uno de nosotros. Por esto nos cobra estas ciertas aportaciones. Si nosotros estamos registrando un salario incorrecto, entonces el Seguro Social deja de recibir menos por lo mismo que le cuesta este trabajador. Entonces, claro que puede repetir en contra del patrón y decirle, me debes. Las multas son bastante altas porque impacta en dos ámbitos. Impacta al Seguro Social porque recibe menos dinero para poder tratar a este trabajador e impacta directamente al trabajador para los cálculos de su pensión. Y la última parte de esta seguridad social, ya dimos de alta al patrón, ya tenemos nuestro registro, ya tenemos nuestra prima de riesgo de trabajo, ya tenemos la alta de nuestros trabajadores con salario real. Y la última, hay que hacer expedientes administrativos de todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque la plataforma solamente tienes acceso cuando tengas esta alta patronal. Si por algo se suspende el alta patronal, todos estos movimientos ya no se pueden ver, al menos no al detalle. Y recordemos, todas las autoridades, en este caso el Seguro Social, tiene la facultad de revisar hasta 5 años antes
toda tu documentación. Y si nosotros dejamos de ser patrones en el 2020, ya no vamos a poder tener acceso a nuestra plataforma y a nuestro perfil en el IMSS. Pero el IMSS sí es un poco contradictorio porque el IMSS sí va a poder regresar y decirte, oye, quiero que me des los movimientos afiliatorios de Marta Lucía, pero yo ya no voy a tener eso. Entonces el IMSS te puede decir, entonces te multo. La mejor práctica y el tema más cuidadoso que podemos tener es amparar todos estos movimientos que hacemos en este perfil, en esta plataforma que se llama SUA, hacerlo como un espejo para nosotros tener el respaldo en la organización. Sacar copias de las incapacidades de nuestros trabajadores, tener el registro de las altas y bajas de nuestros empleados, tener el registro de cuánto hemos pagado de seguros de riesgo de trabajo, etcétera. Todo esto por protección, porque recordemos, tiene la facultad de revisarnos y no necesariamente tenemos esta facilidad de entrar al sistema del IMSS y poder descargar esta información. Es mejor tener un respaldo, es una muy buena práctica. Le vuelvo a dar la palabra a Marta Lucía para ver si hay preguntas respecto al tema de seguridad social. Muchas gracias, Cari. Sí, justamente tenemos un par de preguntas. Mariel del Centro Fray Julián nos pregunta, ¿podemos dar de alta a un colaborador que también es integrante de la Asamblea de Asociados de la organización? No me encantaría. ¿Por qué? Porque sobre todo si son donatarias autorizadas, las organizaciones no pueden tener trabajadores directos porque se podría considerar un riesgo de que está recibiendo como una participación de la organización. Lo mejor es que si esta persona quiere acceder al seguro social, pague el seguro por régimen voluntario, sin patrón, pagarlo como cualquier persona, llega y paga sus aportaciones anualizadas y paga su seguro social, en caso de que quiera realmente acceder a este seguro. No me encantaría que fuera un mismo asociado el patrón, la asociación, porque sí podría tomarse que está recibiendo dinero de la organización como una participación. Gracias, Cari. También nos pregunta Karen Espinosa de Sin Fronteras ¿qué pueden hacer si cuentan con un trabajador que constantemente se ausenta o pide permisos a causa de afecciones degenerativas, pero el IMSS no quiere darle incapacidad cuando acude y mucho menos quieren aprobar la incapacidad permanente? Pregunta muy importante y ya nos estamos metiendo muy fuerte al tema de seguridad social. ¿Qué pasa aquí? Si este trabajador no quiere o no accede a esta parte del IMSS para ser determinada su incapacidad parcial o total, lo que puede hacer el patrón es suspender la relación laboral. ¿Para qué? Para que no tenga que seguir pagando ni sueldo ni aportaciones de seguridad social. En este caso, el IMSS va a decir, oye, tenemos a un trabajador que tiene incapacidades recurrentes, y entonces ahí tú puedes, lo que estamos haciendo es impulsar la respuesta del IMSS para que tú como patrón regreses y le digas al IMSS, lo suspendí porque tú no le has dado, no le has determinado la incapacidad parcial o total y a mí me está implicando ya un menoscabo porque ni lo tengo de trabajador y le sigo pagando. La otra vía, que es un poquito más complicada, es ir al litigio, en donde el mismo patrón le demanda al IMSS que determine esta particularidad de la incapacidad. Pero la suspensión laboral creo que es lo mejor que pueden hacer porque el mismo trabajador va a dejar de recibir el sueldo y la aportación social. Entonces, ahí él tendría que impulsar al mismo Seguro Social y decir, determíname ya. Es mucho más complicado este tema. Si gustas buscarnos, porque no quiero detenerme el tema de incapacidades, porque creo que aquí hay muchas organizaciones que ni siquiera Seguro Social tienen, pero en tu caso, en Sin Fronteras, hay que revisar las incapacidades que ha presentado o las ausencias que ha presentado este trabajador para estudiar
el caso para ver qué es mejor, si es una simulación del mismo trabajador para solamente recibir un ingreso o si el Seguro Social, que puede pasar, está coludido con el mismo trabajador para que solo esté soltando incapacidades y extendiendo la relación de trabajo sin que haya un trabajo como tal. No me quiero detener, repito, pero este caso sí se tiene que estudiar, pero te doy como las dos vías principales: la suspensión de la relación laboral o el litigio en donde se le demanda al Seguro Social directamente que ya incapacite al trabajador para que él absorba ya esa carga y tú no como patrón. Gracias, Cari. Tenemos otras preguntas de ambulante de Michelle Olvera. Nos dice, en temas de nueva clase patronal, ¿nos afecta si tenemos colaboradores con 5 a 10 años de antigüedad bajo el esquema de honorarios? Afecta si el trabajador lo demanda. Mientras no lo demande, el IMSS, para el IMSS, el trabajador entró el día que lo diste de alta y todo lo que pasó antes, el IMSS, por así decirlo, no lo sabe. Si tú das de alta a un trabajador con una antigüedad anterior, el IMSS sí puede decir, me debes durante 5 años cuotas obrero-patronales. El único que puede hacer esta petición es el trabajador. Demandarle al patrón esta retroactividad de las semanas de cotización. Pero para el IMSS, haz de cuenta que nos cree, nos dice, Karina entró el 5 de diciembre, el IMSS cree que entró el 5 de diciembre porque así el patrón lo manifestó. Si Karina la realidad entró el 1 de enero de 2022, entonces Karina tiene que demandarle al patrón para que esta retroactividad se vea reflejada en el Seguro Social. Y entonces el Seguro Social también hace montón con Karina para regresar con el patrón y decir, no solamente le debes a Karina Seguridad Social, me debes a mí como Seguro Social todas estas cuotas omitidas. Pero vamos a dejar que para el Seguro Social solamente se queda con la realidad de la fecha de alta en la que se dio al trabajador. Gracias, Cari. Vamos a recibir otra pregunta de ambulante, que es muy buena. Dice, ¿cómo se define el salario? ¿Es el salario diario integrado o es el salario mínimo? El salario diario es el que tienes que considerar. El salario diario integrado ya integra los temas de seguridad social. El salario diario del trabajador es el que se da de alta en el Seguro Social. El mínimo no, a menos que gane el mínimo. Gracias, Cari. Y nos dice Emma Oviedo de Elementa, ¿es viable registrar a un trabajador de manera temporal cuando trabajamos por proyectos? ¿Cuánto tiempo es factible? Es viable, de hecho es una muy buena práctica dar de alta por periodos, incluso la misma plataforma nos da la opción de esta temporalidad o de esta vigencia. Todo lo que hagamos frente al Seguro Social, todos estos movimientos, obviamente tiene que ir amparado con nuestro respaldo en la organización. Entonces, si tenemos un contrato por periodo o de prueba o por proyecto, y nada más damos de alta a Karina el 5 de diciembre y la vamos a dar de baja el 5 de marzo, el IMSS da esa facultad. Este movimiento afiliatorio no le hace ruido al IMSS porque además nosotros tenemos nuestro respaldo de nuestro contrato e incluso la misma plataforma te da esta opción de vigencia, ya sea indeterminada, que tú vas a dar de baja cuando tú quieras, o por algún periodo. Entonces, más o menos el Seguro Social te va a calcular la fecha en la que lo deberías de dar de baja. Mientras tú no lo des de baja, el IMSS no se mete en ese aspecto. Pero es una muy buena práctica, Emma, dar y se agradece para los colaboradores dar de alta por proyecto. Muchas gracias, Cari. Tenemos otra pregunta más, pero yo sugiero que nos movamos a la fase 3 porque ya el tiempo nos está comiendo. Vamos a atender la pregunta de Manuel más adelantito si hay oportunidad. Muchas gracias. Ahora, no sé por quién andaba por ahí hablando, pero... Sí. Y además en el cambio... ¿Me apoyan, por favor, cerrando el micrófono? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a nuestra siguiente fase, la fase 3. Estas ya son fases un poquito más aburridas, por así decirlo, porque son temas pues más administrativos, más internos del ahora nuevo patrón. El primero son los contratos.
Ya di de alta, hace rato les decía, lo mejor es tener un respaldo administrativo interno de cada organización. Ya los di de alta. ¿Qué sigue? Formalizar esta relación laboral. ¿Y por qué la tengo que formalizar? En primer lugar, porque es obligatorio para el patrón formalizar el contrato. Les da certeza a los trabajadores y además no lo vean solo como una obligación del patrón, véanlo también como un instrumento que les va a dar claridad en su relación laboral. Va a poder decir cuáles van a ser los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Aquí se define el día a día de cómo se va a llevar esta relación laboral. Las jornadas, los permisos, el salario, la vigencia. Aquí incluso podemos manifestar que se reconoce una vigencia en el tema de Sin Fronteras que nos decían. Se puede reconocer una vigencia anterior como prestador de servicios, pero se puede dar la certeza de que a partir de la firma de este contrato ya es un trabajador, incluso para temas de indemnizaciones del día de mañana. Aquí nos vamos a poder poner creativos para poder formalizar, repito, esta relación con nuestros trabajadores. Obviamente, la misma Ley Federal del Trabajo nos dice, patrón, ¿quieres tener un contrato? Te doy unos requisitos mínimos de ley que tiene que contener. No me voy a detener en esa parte, son muy sencillos. La misma Ley del Trabajo lo manifiesta, me parece que empiezan en el artículo 22. Entonces, ahí pueden ver qué tienen que tener. Pero en lo general son los derechos y las obligaciones, el salario y las prestaciones que les repetía al principio, no, que son irrenunciables. Vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, todo la vigencia, esto lo tiene que contener el contrato. La formalidad es que ambas partes lo firmen y que el trabajador se pueda quedar con su copia y en un expediente laboral se lo quede el patrón. Obviamente, cuando nosotros migramos a nuestros colaboradores, que son prestadores de servicios por honorarios o por asimilados o por el esquema que estén, y ya los vamos a migrar a nómina, hay que platicarles, hay que manifestarles todos estos puntos. El tema de la seguridad social, lo que les explicaba al principio de cuánto va a recibir en el bolsillo, si se va a hacer cargo de sus aportaciones, cuáles van a ser sus nuevos derechos y obligaciones. Y aquí también viene una parte muy importante, manifestar la modalidad en el contrato. ¿A qué me refiero con la modalidad? Si va a ser por prueba, si va a ser presencial, si va a ser modalidad híbrida, teletrabajo presencial, si va a ser solo teletrabajo. Aquí es donde todo encuadra de cómo va a ir nuestra relación patrón-trabajador. Aquí nos detenemos a preguntas y respuestas. Es una parte sencilla, pero seguramente hay un par por ahí. Marta. Sí, efectivamente. Janet de Dromómanos nos pregunta, ¿qué implicaciones puede tener que no exista un contrato escrito, pero que sí haya una relación laboral? Bueno, aquí hay dos partes. La primera, la multa que te puede llegar a hacer la autoridad en caso de omitir el contrato. Y la segunda, al no estar plasmado o fijado en algún documento, si el día de mañana llegara a haber un conflicto entre patrón y trabajador, el patrón podría pedir, el trabajador podría pedir lo que quiera, porque no hubo en ningún momento algo que formalizara esta relación. Yo puedo decirle, Marta Lu, yo trabajé desde el 2080, desde el 1980 ganaba 600 pesos al día y me puedo inventar toda una serie de obligaciones y de derechos que tenía y no tenía por no estar manifestados. Obviamente todo eso se tiene que probar en litigio, pero creo que lo más importante es, uno, evitarnos problemas internos de la relación del día a día, porque hay un documento en el cual se especifica, incluso para temas de administrativos, actas administrativas, regaños, faltas, incumplimiento, qué mejor tener un instrumento para poder tener la certeza de cómo va nuestro día a día. Y la dos, que el día de mañana no llegue una autoridad y nos multe por esta omisión. Muchas gracias, Cari. Tenemos un par de preguntas más que no están directamente relacionadas con contratos, por lo que propongo que avancemos a la fase 4 y si al final de las 5 fases nos queda tiempo, vemos las preguntas de Manuel y de Janet que tienen que ver con riesgos.
Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a la 4, que son, ya soy patrón. ¿Qué sigue? ¿Qué necesito para este día a día? ¿A qué me obligo siendo patrón? Bueno, primero, al pago de tus cuotas patronales en el Seguro Social, al pago de tu nómina, porque el derecho de nómina, el derecho al salario, es de los primeros derechos que se tiene que pagar, incluso si la organización se queda en estado de insolvencia. Lo primero que debería pagar en un tema de liquidación son sueldos. Es lo más importante que se tiene que pagar. Después se van a deudas, después se van a otros puntos. Sueldos es lo más importante. ¿Qué más sigue? Tú como patrón tienes obligación y los invitamos a ver nuestra guía de obligaciones laborales que va muy de la mano en esto. Aquí ya detallamos una por una de las obligaciones. Me sigo a la que viene, es capacitación y adiestramiento. Tú como patrón tienes la obligación de constantemente dar estas herramientas a tus trabajadores para que mejoren en su día a día, que puedan acceder a aumentos de salarios, que puedan acceder a mejores puestos dentro de la organización, que tengan mejores herramientas para realizar su chamba. Hay que cuidar el tema de riesgos de trabajo. Esto también va de la mano el temas de seguridad e higiene. Tú como patrón no solamente estás obligado a pagar tu prima de riesgo de trabajo, también estás obligado a cuidar tu centro de trabajo, a cuidar las instalaciones, a cuidar el tema psicosocial de tus empleados. Todas estas particularidades las pueden revisar en nuestra guía, se las vamos a compartir nuevamente para que se echen un clavado ya más profundo a lo que va de estas obligaciones. En el impuesto sobre nómina no me voy a detener tanto porque es un tema más profundo, es un impuesto estatal. Cada estado de la República lo maneja distinto, tiene un porcentaje diferente, pero ¿de qué va este impuesto? De toda la nómina, cada estado, vamos a poner el estado de Tlaxcala, tiene un impuesto del 3%. Si toda nuestra nómina nos cuesta 10,000 pesos al mes, hay que pagar 300 pesos a la tesorería del estado por este impuesto sobre nómina. Cada estado tiene su propio porcentaje y hay ciertas particularidades de este impuesto en cada estado. Incluso hay estados como Jalisco que no solamente pagan impuestos sobre nómina los patrones, también pagan impuestos sobre nómina sobre sus prestadores de servicios. Entonces, abusados con este impuesto, si la autoridad, en este caso la tesorería estatal, se da cuenta que tienes no solo trabajadores, sino también prestadores de servicios y lo tiene contemplado en su legislación estatal, te puede pedir este impuesto. Entonces hay que tenerlo considerado. Y la última, y la he repetido incansablemente, es las prestaciones de ley. Vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, así como el salario, son prestaciones que se tienen que pagar sí o sí a los trabajadores. Gracias, Cari. Pues cerrando la fase 4 y viendo que todavía tenemos 15 minutitos, voy a juntar una pregunta de Karen Espinosa de Sin Fronteras y de Manuel de Comunidad en Cuernavaca. Ambos les preocupa cuánto tiempo se puede tener un contrato de honorarios o de asimilados y cuáles son los riesgos de tener a esa persona contratada, digamos, continuamente bajo ese esquema. Perfecto. De hecho, se adelantaron un poquito nuestro final, que es el tema de la simulación, pero vale la pena de una vez responder estas dudas. No hay una vigencia o no hay una regla que te dice que una persona no puede ser prestadora de servicios durante 10 años consecutivos. Lo único es que te abre la puerta, te abre el riesgo a una simulación laboral. Si tú estás pagando, estás contratando a un prestador de servicios por casi los mismos periodos, por el mismo presupuesto de honorarios, recibe instrucciones, va a la oficina y tiene toda esta naturaleza de relación laboral, sí se abre esta posibilidad de que el día de mañana no solo llegue una autoridad de sorpresa, que pasa, no seguido, pero pasa, o que el mismo prestador de servicios repita en tu contra y se vaya por estos 10 años completos por omisiones patronales, por omisiones de prestaciones de ley. ¿Qué pasa?
Yo lo he visto en casos de litigio que hay trabajadores, prestadores de servicios que se asumieron como trabajadores y dicen, yo trabajé durante 10 años para esta institución y nunca recibí aguinaldo, ni vacaciones, ni prima vacacional. Deja tú el tema de seguridad social. El mismo tribunal laboral te puede condenar a pagar retroactivamente todo lo que ese prestador no recibió. Ahora me dices, ok, entiendo el riesgo, pero tampoco tengo la solvencia para dar de alta patronalmente a estos trabajadores. No puedo pagarles esto. Hay que entonces ser muy cuidadosos con nuestros contratos de prestación de servicios. Hay que tener muy en clara cuáles son las reglas de esta contratación. Hay que cuidarlo con términos de referencia que separen esta relación laboral de la civil, que es la que realmente tenemos. Cuidar que no haya un tema de subordinación, tener muy en cuenta que las actividades son realizadas por cuenta y por propio del prestador de servicios, las vigencias, que realmente si no queremos contratar por una vigencia extendida, pues intentar trabajar con estos prestadores por proyecto, por temporalidades un poquito más cortas o incluso por una vigencia mientras se justifique esa vigencia. Porque claro que me puedes contratar a mí como prestadora de servicios por 5 años, mientras en mis términos de referencia y en mi contrato se ampare que yo tengo estos 5 años que prestar este servicio por la importancia que da mi servicio a la organización y que no necesariamente soy una trabajadora. Es nada más eso, cuidar esa parte. No hay una regla. Nosotros no consideramos, porque en la práctica se da que más de 3 contratos de prestación de servicios ya se abre la puerta a la simulación. Pero bueno, también hemos visto en la práctica que hay prestadores de servicios que tienen 15, 20 contratos de prestaciones de servicio que sirven para nada, pero no hay una regla, repito. Entonces, pues bueno, no sé si ahí haya quedado claro. Más adelante me voy a ir un poquito más a fondo al tema de la simulación, pero espero haber respondido en lo general. Gracias, Cari. Pues te propongo que avancemos a la última fase. Ya hay un par de preguntas pendientes, pero creo que las podemos abordar aquí. Perfecto. Me voy a ir rápido a esta última fase porque también son temas administrativos. Los van a encontrar también en la guía si se quieren echar un clavadito. Si vemos que hay muchas dudas que no quedaron ahí al aire, por supuesto que podríamos organizar otro webinar de únicamente preguntas y respuestas. Háganoslo saber si les gustaría. Y me voy a la última fase. Ya tengo todo, ya tengo mi formalización, ya tengo claras mis obligaciones. ¿Cómo documento todo este tema de patrones? Con estos documentos. Hay muchos documentos, pero los obligatorios para el patrón son los que siguen. Primero quiero que sepan voy a definir cómo son estos documentos. Estos van a ser las directrices, nuestras guías de nuestras relaciones laborales, independientemente del contrato. Aquí estoy hablando de la colectiva, de cómo se van a manejar las relaciones laborales en mi institución. Cómo vamos a dar el tema de permisos, cómo vamos a dar el tema de seguridad, de cursos. Todos estos van en estos documentos laborales. Es el día a día de la operación entre trabajador y patrón. ¿Cuáles son los obligatorios? El reglamento interior de trabajo es obligatorio. Y una vez que somos patrones oficiales, es decir, ya tenemos registro patronal, pues hay que organizar nuestras comisiones mixtas. Damos más profundidad en nuestra guía, pero hay comisiones mixtas para diferentes, son 5 temas distintos obligatorios para el patrón. Hay que hacer una política laboral. Esta no es obligatoria, pero es una gran práctica porque todo lo que no va en el reglamento interior, pues se va a la política y la política laboral va a tener nuestro lenguaje, nuestra naturaleza como institución, porque no es lo mismo una organización que se dedique a temas ambientales que a una organización que se dedique a temas de desaparición de personas. Claro que su política laboral va a tener contextos diferentes, lenguajes diferentes,
esta política laboral nos ayuda a tener una mejor gerencia dentro de nuestra organización. Aquí me voy a las comisiones. Aquí repito cuáles son las 4. La quinta está arriba en el reglamento. Hay que tenerlas instauradas, implementadas en nuestra organización. Y pues bueno, ¿qué otros documentos tenemos que tener? Nuestros expedientes laborales, todo esto que el día de mañana una autoridad nos pueda pedir en temas de inspección. Recuerden que una vez que somos considerados patrones y nos damos de alta en el IMSS, hagan de cuenta que el IMSS es primo de la Secretaría del Trabajo y del SAT. Entonces dicen, hey, hay un nuevo patrón, hay una nueva posibilidad de inspeccionar, de revisar si no solamente en temas laborales estamos ok, sino también en temas fiscales o que impactan directamente a los trabajadores y al patrón en el tema del fisco, o la Secretaría del Trabajo que se mete en temas de las actas que les mencionaba, las comisiones de seguridad e higiene. Entonces, estos documentos laborales hablan de este respaldo interno administrativo que tenemos que tener de nuestra gerencia para hacer frente no solamente al día a día de la organización de nuestras relaciones laborales, sino a las posibles autoridades que lleguen mañana a tocar nuestra puerta a inspeccionarnos. Le doy la palabra a Marta Lu para nuestra última ronda. Gracias, Cari. Tenemos una pregunta de Janet de Dromómanos que dice, somos donatarias autorizadas. ¿Podemos tener un colaborador en nómina y en honorarios al mismo tiempo? No hay una justificación real para que lo tengas separado. O sea, supongo que ahí el que tendría la desventaja es el colaborador porque pues recibe un sueldo y no sé si esté cotizando con el mismo sueldo que el que recibe por fuera, o por si un tema personal, de simulación incluso, de el mismo trabajador quiere estar en estos dos esquemas. Lo mejor es que estén solo en un esquema, porque sí se puede, mientras se justifique que ese contrato de prestación de servicios es súper específico. Son actividades que no necesariamente son inherentes a su contrato laboral. Yo puedo ser contratada aquí en Creatura como consultora, pero el área de facilitación de Creatura me va a contratar a mí en lo personal como prestadora de servicios de, vamos a poner, modelaje. Claro que puedo, pero hay una justificación real. Si mis actividades son similares, estamos en un riesgo bastante alto, porque no solamente el IMSS ya sabe de la existencia de este trabajador, el trabajador ahí pudiéramos estar pues exponiéndolo a un tema hasta de impuestos, de que esté pagando diferente en ambos esquemas. Hay que tener mucho cuidado. Me gustaría que si quisieras te revisáramos este caso. Te estoy hablando solamente en lo general. Gracias, Cari. Y la última pregunta que hemos recibido en el chat es de Mariel, del Centro Fray Julián Garcés. Dice, si el trabajador es también integrante de la asamblea, ¿se puede hacer un contrato especificando o un documento adicional que el pago se realiza por el trabajo que realiza, o sea, por sus actividades, y no por formar parte de la asamblea? Sí, sí se puede realizar, pero creo que ahí pones en riesgo tu donataria, porque si llegaran a justificar que esa salida sí se dio, al final el día es un documento privado de elaboración entre partes. El SAT no creo que se pueda o siquiera tenga la facultad de revisar un contrato laboral con esta especificación, pero sí tiene la facultad de decir, tu asociado está recibiendo dinero directo de la organización, y ahí sí está más el riesgo. Me gustaría saber cuál es la verdadera importancia de que este asociado tenga seguridad social, porque si realmente lo que quiere es por un tema de pensión, repito, creo que pondría menos en riesgo a la organización si paga un seguro de régimen voluntario a que siga teniendo el sueldo. Si es un tema que no tiene nada que ver con la seguridad social y con la pensión, lo mejor es que tenga un contrato de prestación de servicios y que reciba unos honorarios por el trabajo que dicen que genuinamente hace y no como partida de la organización. Hay que revisar cuál es el caso real del por qué esta persona genuinamente quiere estar en el seguro social.
Gracias, Cari. Y pues hasta ahora no tenemos más preguntas. Creo que hay tiempo para una preguntita más si es que alguien tuviera alguna duda extra. Dice Mariel, de acuerdo, muchas gracias. A manera de cierre, déjenme decirles que les vamos a compartir la presentación que estuvieron viendo hoy. Nuevamente les vamos a hacer llegar nuestra guía de relaciones laborales que, como decía Cari, desarrolla con mucho más detalle los temas que hoy, algunos de los temas que hoy nos preguntaron. El enfoque de esta sesión pues es otro, ¿no? Y pues nada, si no hay más preguntas, pues quedarnos igual acá un par de minutitos por si alguien tiene alguna de último minuto. Tenemos 3 minutos más para cerrar. De cualquier forma, irles agradeciendo mucho el registro a este espacio, su participación, sus preguntas, insistir en que por favor revisen la guía, eso les puede aclarar muchísimas dudas. La hizo Cari con un lenguaje bastante amigable y les puede servir para aclarar muchos de los temas que hoy vimos en las dudas. Y pues bueno, creo que pues que no hay ninguna otra pregunta. Entonces agradecerle mucho a Cari, agradecerle mucho a Cari, agradecerles mucho a ustedes también su participación. Y pues nada, siempre reiterándonos a sus órdenes. No sé, Muchas Cari. gracias, muchas gracias Marta-Lu, a todos por sus preguntas. Si quedaron ahí algunas, estamos para ayudarles. Sé que este tema puede ser un poquito abrumador, sobre todo porque me fui directo al tema de presupuesto y que esa parte puede llegar a ser un poquito, pues bajonear el tema de que igual queremos, pero no se puede. Intenté hacerlo con un lenguaje amigable. Reitero, muchos de los temas, sobre todo en las últimas 3 fases, vienen en nuestra guía laboral mucho más detallados, en donde pueden, si ya solventaron la parte del presupuesto, si ya tenemos como más o menos qué onda o tenemos a alguien que nos va a ayudar con el tema de la seguridad social y los movimientos afiliatorios, pues lo único que es echarse un clavado a la guía para cumplir como patrones con lo que sigue. Entonces, pues muchas gracias de verdad por su paciencia y por su participación. Gracias, hasta luego.